escribí. No voy a leer un par de capítulos porque son bastante extensos. Un par de capítulos lo considero excesivo. Lo que sí voy a leer es la introducción, el prefacio y el primer episodio. Y ahí creo que lo dejamos en un punto suficientemente interesante como para despertar el gusanillo del lector inquieto que creo que la mayoría de nosotros podemos llevar dentro. Voy a tener que poner las gafas porque en el periplo de 3 años de escribir este libro perdí muchísima vista. Bueno, yo me sigo dando calvo, no te preocupes. Perdí muchísima vista. Y es que sin gafas no puedo leer ya. Entonces, nos saltamos las dedicatorias, los mapas. Y bueno, dice así. A modo de breve introducción. La ciencia calcula que de media, aproximadamente cada 100 millones de años, un asteroide kilométrico impacta contra la Tierra provocando grandes glaciaciones globales o erupciones masivas que en conjunto causan la extinción de buena parte de las especies que en ese momento pueblan el planeta. Y partiendo de la base de que la vida pluricelular vio la luz hace unos 600 millones de años, los científicos deducen que, desde entonces, se han producido por lo menos 5 extinciones masivas, aunque buena parte del público solo haya oído hablar de la ocurrida al final del periodo Cretácico, la misma que puso fin a la era de los dinosaurios. Nuestra especie tiene casi 5.000 años de historia y varias decenas de miles de prehistoria. A pesar de todo, las incógnitas sobre nuestra evolución siguen ahí. Podemos estimar cuándo aparecieron las primeras partículas del universo, cómo se formó nuestro planeta e incluso cuándo se originó la vida en él, pero precisar en qué momento comenzamos a ser humanos en toda la extensión de la palabra se torna más complicado. El eslabón perdido sigue jugando al escondite. Hoy en día nuestra raza, culmen de la evolución, domina la Tierra. Aunque bien pudo haber sido de otro modo, es un hecho constatado que, hace 30.000 años, los humanos modernos convivían al menos con otras 3 especies de homínidos inteligentes. Los neandertales en Europa y Asia Occidental, los denisovas en Asia y los hombres de flores, apodados hobbits, en la isla del mismo nombre en Indonesia. Hermanos nuestros que no tuvieron tanta suerte y acabaron extinguiéndose. Eso ha llevado al hombre actual a preguntarse si quizás pudo existir alguna vez otra de esas razas, todavía más antigua, que pululase por este bendito mundo mucho antes de que nosotros soñásemos siquiera con bajar de los árboles. Y ya puestos a especular, incluso hay quien se pregunta, de ser así, ¿qué nivel de desarrollo pudieron llegar a alcanzar esos antecesores? En las últimas décadas han ido cobrando fuerza numerosas teorías, generalmente al margen de la ciencia ortodoxa, dicho sea de paso, que avalan la supuesta existencia de antiguas civilizaciones más o menos avanzadas, extinguidas miles o millones de años antes de que la humanidad, tal y como la conocemos, evolucionase en la Tierra. Son muchas las personas que a lo largo y ancho del mundo se han dejado seducir por las fantásticas historias que hacen referencia a aquellas posibles culturas antediluvianas, la Atlántida, Lemuria, Thule, Hiperbórea. A menudo, los que defienden dichas hipótesis suelen esgrimir como pruebas ciertos hallazgos en apariencia inexplicables que han pasado a ser popularmente conocidos como OPARTs, o lo que es lo mismo, objetos de interés histórico, arqueológico o paleontológico que por sus peculiares características parecen desafiar la cronología básica de la historia convencional. Algunos ejemplos de estos objetos fuera de tiempo serían las piedras de Ica, una colección de cantos rodados provenientes del Perú, con grabados que muestran escenas de personas cazando diferentes razas de dinosaurios, realizando complejas cirugías o utilizando diversos aparatos de avanzada tecnología. La figura de Nampa, estatuilla antropoforma de arcilla encontrada, dicen, a unos 100 metros bajo tierra, en una obra de perforación en Idaho, cuya antigüedad se dató en unos 2 millones de años. O la denominada huella de Meister, hallada en Utah, marca petrificada de una presunta bota o sandalia en un sustrato correspondiente al periodo Cretácico, cuyo tacón habría aplastado a unos trilobites hace al menos 300 millones de años. O sea, impensable para lo que es nuestra ciencia actual. ¿Y qué decir de las llamadas ruinas de Yonaguni, unas colosales estructuras sumergidas frente a la isla japonesa del mismo nombre? Con una extensión de unos 45.000 metros cuadrados, la perfecta rectitud de sus paredes sugiere que éstas solo pudieron ser cortadas a mano. Eso por no mencionar la gran cantidad de zonas que presenta con lo que parecen ser terrazas, escalones,
pasillos e incluso petroglifos o marcas de cantería que denotan al conjunto de un poderoso parecido con la ciudad inca de Machu Picchu. Y dado que los arqueólogos siempre han asegurado aquello de que la naturaleza odia las líneas rectas, convendréis conmigo en que el caso resulta, cuando menos, curioso. Aunque a día de hoy la comunidad científica todavía no se ha puesto de acuerdo sobre su origen exacto, ciertos geólogos sostienen que esas edificaciones serían muy anteriores al final de la era glacial, Pleistoceno, y probablemente habrían sido sumergidas por un gran terremoto y posterior tsunami. Algo en absoluto descabellado, teniendo en cuenta que Japón se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, la mayor zona sísmica y volcánica del mundo. Un caso muy similar lo encontramos en la costa oeste de Cuba, donde se tiene constancia de que existe otro conjunto de inusuales estructuras pétreas a unos 700 metros de profundidad. Las imágenes de sonar captaron formas geométricas, tales como bloques cúbicos, paralelepípedos y piramidales, con superficies relativamente planas y pulidas. Esta anomalía pasó a ser conocida como Mega. Aludiendo a su posible origen humano, un informe de la Universidad Estatal de Florida concluyó: sería genial, pero se trata de algo realmente desconcertante que se encuentra en América, pues no existen registros que prueben tal capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas que conocemos, y mucho menos tantos miles de años atrás. Independientemente del grado de veracidad que cada uno esté dispuesto a atribuir a estos y otros hallazgos semejantes, no es mi intención entrar aquí a valorarlo. Sé que nos costará mucho entender cuán tentador puede resultar para un novelista situar la trama de su relato en mitad de una era olvidada, justo en el seno de una de esas hipotéticas civilizaciones engullidas por la bruma del tiempo. Es una auténtica tabula rasa. La apasionante posibilidad de crear todo un mundo desde cero, exento de cualquier idea preconcebida y libre, por tanto, del lastre que supondría depender de la exactitud geográfica o del rigor histórico. Eso, amigos, fue precisamente lo que me motivó a enfocar mi obra por tales derroteros. Poder moldear la ficción a mi antojo, sin cortapisas de ningún tipo y sin otra pretensión que proporcionaros una buena dosis de entretenimiento. Con lograr esto, que no es poco, ya me doy por satisfecho. De los cielos caerá primigenia materia, y cuando negro sea el sol, los hermanos ausentes forjarán con ella el sin par amuleto de nombre Brujilda. Fiero guardián será su custodio, y secreto su emplazamiento, hasta que la reliquia viaje a la tierra azul. Y los retornados prestarán a esta su vasto poder, y la tierra azul deslumbrará siendo invicta bajo su mágico influjo. Mas cuando la tierra azul reniegue de los retornados, despojada será también del mítico talismán, y sus arpas y laúdes se enmudecerán ante el feroz heraldo de seres terribles que asediarán sus puertas. Hasta que el hijo del dragón muestre en su pecho que en verdad es digno de ser llamado el elegido. Entonces se manifestará ante vosotros, sobre indómito corcel, como el único capaz de restituir el amuleto arrebatado. Cuando tal cosa suceda, no habrá ya invasor que resista, y la tierra azul, por fin, será salva. Versículos 4 y 6 de la 30ª profecía del legado de los antiguos. Prefacio. La última crónica de Sherek. Nobuk alzó la vista al cielo encapotado, y un gesto de disgusto se dibujó en su rostro. Aquel manto de nubes negras, el mismo que había venido a oscurecer prematuramente los últimos estertores de la tarde, se manifestaba ya como el irrefutable presagio de una inminente tormenta. Ante tan desalentadora perspectiva, el joven chasqueó la lengua con desagrado, apurando el paso por el intrincado laberinto de angostas callejuelas, con la vaga esperanza de llegar a su destino antes de que la lluvia hiciese acto de aparición. Pero no lo consiguió. Esta fue tan repentina y cayó con tanta fuerza que el muchacho no pudo hacer otra cosa más que remangar un poco el faldón de su túnica y salir corriendo cara abajo, en un desesperado intento por mantener encendida la antorcha que portaba. De súbito, el resplandor de un relámpago iluminó fugazmente el mundo a su alrededor. Poco después, lo sobresaltó el bramido del trueno. Así, saltando torpemente sobre los incipientes charcos al mismo tiempo que se esforzaba por no resbalar, logró al fin cobijarse, con más pena que gloria, bajo el pórtico del suntuoso edificio que venía buscando, la residencia oficial de los funcionarios. El exterior de dicho edificio, como casi todos los de la ciudad, estaba construido en sólido granito azul. No en vano, la capital de Vulcania era conocida desde tiempos inmemoriales con el singular nombre de Ciudad Azul de Cabulasi. Recorrió a paso vivo buena parte de los soportales, pasando de largo ante varias viviendas anexas, idénticas entre sí, hasta detenerse frente a una en concreto, una que conocía muy bien. Giró la llave en la cerradura y empujó la puerta, que cedió con un leve chirrido.
Tan pronto como cruzó el umbral de la estancia, una densa oleada de aire viciado le golpeó el rostro. Pese a ello, se apresuró a cerrar nuevamente tras de sí. Y aunque se le pasó por la cabeza abrir el único ventanuco de la estancia, a fin de ventilar un poco, no tardó en desechar la idea. Cualquiera lo hacía con la que estaba cayendo fuera. Además, tenía demasiada prisa por cumplir el cometido que lo había llevado hasta allí. Ya habría tiempo de ventilar más tarde. Sabía que probablemente esta sería la primera vez que alguien accedía al lugar desde que el cuerpo de Sherek, su bien amado maestro, había sido retirado. Esa certeza le produjo un intenso escalofrío. Mientras se dirigía a la pared del fondo para dejar la antorcha en su soporte, fue incapaz de reprimir una mirada furtiva al lecho donde, un par de días antes, el desdichado había sido hallado sin vida. De pronto, su corazón se llenó de pesar, al tiempo que el recinto se nublaba a su alrededor por efecto de unas lágrimas que no pudo o no quiso contener. Aquel anciano, gruñón pero bonachón, no solo se había apiadado de él tomándolo bajo su protección y rescatándolo de las calles tras quedarse huérfano, sino que además le había enseñado pacientemente a leer y a escribir, en verdad un privilegio al alcance de muy pocos, convirtiéndolo en un hombre de provecho. No conforme con ello, lo eligió como su único discípulo, instruyéndolo en todas las artes relativas a su noble oficio, el de cronista mayor de la corte, y usando sus influencias para asegurarse de que heredase el valioso cargo tras su fallecimiento. Ahora, ese momento había llegado. De este modo, apenas concluidos los ritos funerarios, desde el Archivo Mayor de Palacio acababan de encomendarle su primer encargo oficial: recopilar y clasificar a la mayor brevedad posible los últimos manuscritos de Sherek, aquellos que aún permanecieran inéditos, a fin de completar cuanto antes el nutrido compendio de sus prestigiosas crónicas. Ese era su cometido, al menos en teoría. Aunque también pudiera ser que hubiese algo más detrás, y es que cierto personaje muy bien relacionado, en concreto Ammes, uno de los más aventajados discípulos de Arjol, el archivero mayor de la corte, había llegado a insinuarle que lo que en realidad debía encontrar era un documento único y concreto, un misterioso legajo tras cuya pista estaría, supuestamente, alguien de las más altas instancias. Esa misma fuente no descartaba que el personaje en cuestión fuera incluso el mismísimo rey Corax. Y aunque al joven aprendiz le costaba bastante dar veracidad a este rumor, tampoco se atrevía a descartarlo por completo. En cualquier caso, de ser cierto, no alcanzaba a entender por qué no habían sido más explícitos. ¿Cómo diablos podía encontrarse algo cuando ni siquiera se sabía lo que buscar? Definitivamente era de locos. A no ser claro que todo obedeciera a un plan específico y simplemente estuvieran poniéndolo a prueba a fin de determinar su grado de valía para el puesto. Una posibilidad a tener en cuenta, que de ser cierta planteaba otra pregunta no menos inquietante. ¿Estaría él a la altura de las circunstancias? Un rápido vistazo a su alrededor le bastó para percatarse de que en modo alguno habría de ser aquella una tarea fácil. No ignoraba que todo lo que a su maestro le sobraba de piadoso le faltaba de ordenado. Como no podía ser de otro modo, la estancia se encontraba literalmente repleta de docenas y docenas de papiros y pliegos de pergamino distribuidos por doquier sin orden ni concierto, así como de una considerable cantidad de códices encuadernados en piel, esparcidos anárquicamente aquí y allá, los unos sobre los otros, incluso en varios montones por el suelo, en algún caso formando torres de dudosa estabilidad. Sonrió con melancolía, mientras con el dorso de la mano se secaba las lágrimas de las mejillas. Entonces, aspirando una generosa bocanada de aire a fin de armarse de paciencia ante lo que sabía que se le venía encima, prendió una pequeña palmatoria de latón y con ella fue a sentarse frente a la abarrotada mesa que Sherek solía utilizar para escribir. Pero, ¿por dónde empezar? Durante unos breves instantes, Lobok se quedó absorto con la vista fija sobre el caótico batiburrillo de polvorientos manuscritos. Al fin, desenrolló uno al azar. Lo hojeó brevemente, solo para darse cuenta que se trataba de un rutinario compendio de antiguos botines de guerra. Lo dejó y desplegó otro, que resultó ser un simple tratado de cetrería. No, decididamente no era eso lo que buscaba. En los últimos tiempos, y a pesar de que su enfermedad se había agravado sensiblemente, Sherek había optado por recluirse entre esas cuatro paredes día y noche sin apenas descanso. Resultaba obvio que lo acuciaba la imperiosa necesidad de completar a toda costa algún trabajo pendiente, pero ¿de qué podía tratarse? Y es que aunque normalmente solieran trabajar codo con codo hasta bien entrada la madrugada, en esta ocasión ni siquiera el amado pupilo tuvo acceso al enigmático proyecto. De hecho, la única vez que había osado preguntarle directamente sobre el tema, había obtenido una respuesta tan críptica como esquiva. Pronto lo sabréis, más pronto de lo que pensáis, me temo. Hasta entonces, os ruego a todos que tengáis la enorme bondad de no importunarme. Eso fue todo lo que estaba dispuesto a decir. Nadie recordaba haber visto nunca al anciano tan obsesionado con nada, así que por fuerza habría de ser algo realmente trascendental. Se fijó entonces que en el extremo opuesto de la mesa se hallaba un abultado saco de lino,
del que sobresalía un buen grupo de aquellos gruesos tubos de mimbre con asas de cuero, 13 para ser exactos, los mismos que hasta no hace mucho solían utilizarse para transportar rollos de documentos al archivo. Si bien era cierto que últimamente la manejabilidad que ofrecía el códice había relegado en segundo plano el uso de este tipo de rollos, volviéndolos un tanto anacrónicos, Knox sabía de sobra que por este tipo de cuestiones Serek era extremadamente tradicionalista. En absoluto despreciaba el uso del códice y de hecho lo usaba con cierta frecuencia, pero los citados pergaminos seguían siendo, de lejos, su soporte favorito, aquel que gustaba de utilizar para sus escritos más destacados. Por tanto, no sería para nada descabellado suponer que si rondase por su mente llevar a cabo algún trabajo que considerase esencial, los rollos fuesen el soporte elegido. Por eso, cuando vio allí aquel saco con los 13 cartuchos también colocados, y cada uno de ellos cuidadosamente numerado en la tapa, tuvo una poderosa corazonada. Primero, le resultó curioso lo perfectamente alineados que estaban, en claro contraste con el desorden reinante. Pero lo que de verdad llamó su atención sobre ellos fue que se encontrasen tan sospechosamente próximos al lugar donde reposaban la caja de cálamos y el viejo tintero de cerámica, aún con su pluma dentro. Eso le hizo albergar cierta esperanza de que dichos contenedores pudiesen guardar alguna relación con la última crónica de su maestro, la misma que, según todo parecía indicar, se había encargado de consumir su aliento final. Tomó pues uno de aquellos cartuchos, lógicamente el que llevaba el número 1 garabateado en la tapa. Al hacerlo, no se le pasó por alto el hecho de que prácticamente se hallase libre de polvo. De entrada, era una buena señal. Lo destapó y le dio la vuelta, al tiempo que introducía pulgar e índice tanto como podía a fin de tratar de extraer su misterioso contenido sobre la mesa. Así lo hizo, llenándose de gozo al descubrir que, en efecto, se trataba de un rollo de pergamino extraordinariamente grueso, pegado en su extremo a un elegante cilindro de madera cuidadosamente barnizada. Su intriga crecía por momentos, de modo que deshizo con presteza el lazo que lo ataba. Acto seguido y con las manos temblorosas por la emoción, lo extendió cuidadosamente frente a él. Aproximó su nariz y lo olisqueó con suma atención. Sí, la tinta conservaba un olor intenso y penetrante, señal inequívoca que en verdad venía a confirmar sus sospechas. Había sido escrito recientemente. Le bastó con leer el esclarecedor título del documento para cerciorarse de que había dado en el clavo. Hacía alusión a cierto personaje histórico directamente emparentado con el rey Corax, en concreto su bisabuelo, factor por el que cobraba sentido la estrambótica teoría de Agnes, el ayudante del bibliotecario, de que el monarca pudiera estar detrás del encargo. Este fue el modo en que el joven Nobu, con el corazón galopando en su pecho cuan caballo desbocado, se dispuso a adentrarse en el misterioso legado póstumo de su malogrado mentor. Episodio 1. Un encargo extraordinario. Crónica de Shed, escribano y cronista mayor del Archivo Real de la Magna Corte de Vulcania, referente a las proezas verídicas de Mados de Sitaria, más conocido por los sobrenombres del Elegido e Hijo del Dragón. Tras una vida larga y buena, puedo sentir con toda claridad desde el fondo mismo de mis huesos como el trayecto toca irremisiblemente a su fin. Las fuerzas me abandonan poco a poco, y si bien mentiría si afirmara que le temo a la última travesía, esa de la que no hay retorno, sino es invocando a ciertas fuerzas oscuras, cuya simple mención me repugna, no cabe sino confiar en tratar de resistir un poco más. La conciencia me grita que no puedo permitir que mis días se extingan sin coger mi vieja pluma, aunque no sea más que una última vez, en afán de verter en este escrito lo que en justicia merece ser contado, para que no muera conmigo, porque no debe morir conmigo. En estos caóticos tiempos, producto inevitable de la abundancia y el tedio que trae aparejados consigo una paz tan prolongada, sé muy bien que mucha gente, quizás demasiada, empieza a dudar que las fantásticas gestas que tradicionalmente se atribuyen a los héroes de antaño hubieran sucedido un día más allá de los polvorientos legajos que recogen sus aventuras. Las confunden con mitos, las consideran meras alegorías y por ende las despojan de cualquier valor. Cravas divino, si supieran cuán errados están esos pobres necios. Ese es el verdadero motivo que me acucia a perpetuar en este manuscrito las sorprendentes hazañas del más extraordinario de aquellos héroes, el gran Mados de Sitaria, también llamado por muchos el Elegido y por otros Hijo del Dragón, quien con el tiempo llegaría incluso a señor de Vulcania, y a quien Yalek, el hermano de mi bisabuelo, entonces poco más que un niño, tuviera el honor de servir fielmente como escudero ya en la senectud del Adalid y hasta el fin de sus gloriosos días. Sé que no seré el primero en acometer la compleja tarea de tratar de recopilar sus andanzas, ya que mi propio antecesor en el cargo, el buen Yuri, escribió profusamente sobre ellas en sus célebres cantares heroicos,
tan arraigados entre el populacho, sobre todo por la gran cantidad de juglares que los difundieron en innumerables plazas, calles y tabernas a lo largo y ancho del reino. Tantos así que yo mismo podría recitar ahora mismo de memoria la mayoría de sus estrofas. Y aunque en modo alguno sea mi intención venir a poner en entredicho su indudable valía como aportación lírica, he de decir que, en virtud de ciertas concesiones a la fábula que parece presentar en algunos pasajes, así como por los sutiles ejercicios de autocensura que he podido detectar en otros, me sentiría muy honrado de poder aportar mi propia versión de los hechos. Una versión lo más limpia y honesta posible, narrada desde la más absoluta de las humildades, y en consecuencia, contraria a deleitarse en los innecesarios artificios que, por desgracia, tan a menudo suelen acechar agazapados entre los grandilocuentes ecos de las antiguas leyendas. Por tanto, y tal y como la tradición oral la trajo a mis oídos, así os relataré yo a vosotros su auténtica historia en esta crónica desesperada, probablemente la última de mi vida. Ruego al divino Cravas que tenga bien concederme el tiempo necesario para culminar tan ambiciosa misión. Solo entonces, y no antes, podré descansar en paz. Y, como decía mi admirada Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer. Bueno, pues si alguien quiere preguntar cualquier cosa o... ¿De qué me saqué? ¿Qué te llevó a hacer el libro sobre ese tema? Pues mira, yo tengo que confesar que no estaba leyendo, estaba viendo la serie de Juego de Tronos y me enganchó muchísimo la serie de Juego de Tronos. Y esos mundos de reinos encantados y dragones y otros seres no humanos, digamos, me maravilló de tal modo que me apeteció, no sé, fue como un impulso, decir, yo soy capaz de hacer algo así, a mí me gustaría crear un mundo semejante a este. A ver, para nada que la trama fuera similar o no, la trama no tiene nada que ver con Juego de Tronos ni con El Señor de los Anillos, que es con quien siempre me comparan, ¿no? Con Juego de Tronos o con El Señor de los Anillos por la temática en la que está escrito el libro, porque sí, la temática es la misma, se puede decir que es la misma o aproximada, pero realmente la trama es muy diferente. ¿Alguien más tiene...? Yo pregunto, ¿cómo se te ocurrió empezar por el principio si los capítulos siguientes son mucho más interesantes? Porque leíste la parte más Realmente os Sí, claro. voy a confesar una cosa. Yo el capítulo 1 no os lo leí entero. Pensaba leerlo entero, pero luego pensé que me estaba alargando demasiado, que os iba a aburrir y lo dejé cuando el hombre ya se va a meter ¿Cuándo va a empezar? Cuando va a empezar. Sí. Realmente hubiera podido leer más, pero no quise cansar, efectivamente. No quise cansar. Ni cansar. Pero bueno, yo en mi caso es lo de menos. ¿Cómo te planteas en tu cabeza la estructura del libro para luego afrontar el...? Pues mira, de una manera sumamente caótica. Hay escritores, y para mí son los escritores inteligentes, los que hacen un esquema antes de hacer el libro, crean un esquema y después simplemente tienen que ir pues uniendo. Yo siempre lo comparo, utilizo la misma metáfora cuando hablo de esto. En los pasatiempos de cuando éramos chavales, une los puntos con una línea de boli y te saldrá un bonito dibujo. O sea, pues hay los escritores, yo sé que muchos esquematizan punto 1, punto 2, punto 3 y luego simplemente tienen que hilvanar con pequeños retazos argumentales de un punto a otro hasta que el bonito dibujo está creado, ¿no? Yo no, yo tengo que confesar que página arriba, página abajo aproximadamente, la página 200 del libro fue la primera página que yo escribí. O sea, por eso te digo que más caótico imposible. Llegó un momento que descubrí que tanto se podía escribir hacia adelante como escribir hacia atrás y que cuanta más madera me pedía el fogón, la caldera, pues el mundo se enriquecía más, pero hacían falta más explicaciones, con lo cual tocaba ir atrás e ir creando
cimentando el terreno de lo que tú realmente estabas contando después. Entonces yo he llegado a verme, por ejemplo, incluso en la tesitura de este personaje que me vendría de perlas aquí en la página 248, no lo puedo meter sin más en la 248, a pesar de que ya voy por la 248. Entonces, ¿qué tal si me voy a la 127 y lo creo y dejo aquí un pequeño retazo para que después, cuando lleguemos a la 268, a la gente le suene este personaje que a mí me viene tan bien utilizar aquí para hacer avanzar la trama? Entonces, cosas como esa me obligaba a ir a escribir atrás infinidad de veces y era sumamente caótico. O sea, tenías que tomar notas. Yo tuve que crear un glosario por orden alfabético con los nombres de todos los personajes, que son muchos, aunque realmente el protagonista es uno solo. El protagonista de verdad es uno solo, Mados de Sitaria, el elegido, el hijo del dragón. Pero personajes hay muchos. Algunos aparecen ahora y a lo mejor no vuelven a aparecer hasta dentro de 200 páginas. Pero bueno, si yo supe darle, como creo humildemente que supe darle la enjundia suficiente a ese personaje, tú no te vas a olvidar de él cuando 200 páginas después vuelvan a hacerte alusión a que vuelve a aparecer o que te lo vuelven a nombrar de nuevo. Bueno, en esencia eso. Caos total. Caos total. Tengo en mi casa, aún ayer las encontré por casualidad, muchas páginas manuscritas, porque yo lo mismo escribía en ordenador, que a veces me salía más fluido manuscrito. Y es solo ver los folios. Estuve a punto de traerlos, al final entre unas cosas y otras no me acordé. Pero como curiosidad estuve a punto de traerlos, lo caóticos que se ven con tachones, flechas que mandan para arriba, esto para abajo, esto va para arriba, esto tachado, o sea, todo manuscrito pero con una letra de esta de médico, o sea, en plan casi escritura automática. Y bueno, eso, caos, caos. Estoy ahora mismo con la continuación de esta novela, tengo pues unas 110 páginas escritas más o menos de la continuación de esta, y espero ser capaz de llevarlo de una manera un poco más ordenada. A pesar de que tengo que confesar que todavía no he elaborado un esquema. No sé si llegaré a elaborarlo en algún momento. Entonces tu cabeza sigue. Mi cabeza sigue con la historia. ¿Sabes qué pasa? A ver, esto es un libro que tiene 632 páginas, contando con que empieza con 2 páginas de mapas que te ubican, ¿no?, pues en el mundo al que hace alusión. Está situado en Pangea, es decir, como vosotros sabéis, lo que era la Tierra antes de que se separasen los continentes. Entonces yo me creo mi propio mapa de Pangea, meto las razas que me da la gana por aquí y por allá, y mi miedo siempre era, a ver, un poco, si os habéis fijado en lo que yo le llamé a modo de breve introducción, yo no tenía pánico, no miedo, pánico al típico lector que es historiador de salón y que se las da de cultureta y tal, y que me dijera a mí, no, señor, usted ha ubicado en la Inglaterra del siglo XI una ballesta, cuando en realidad no estuvo en Inglaterra la ballesta, no fue inventada pues hasta el siglo XII, por decir algo, o una alabarda o un tal. Entonces, como yo le tenía tanto miedo a este tipo de personajes, dije yo, lo creo en una época antediluviana, en una raza prehumana, que tenemos que pensar que después se extinguió antes de que nuestra raza diera lugar a nuestra raza actual, y no va a haber ningún historiador listillo que venga a decirme, pues esto no existía o esto no. Me invento lo que me dé la gana, geográficamente hago lo que me dé la gana en Pangea, y si quiero poner un desierto pongo un desierto, si quiero poner una selva pongo una selva, y se pueden cruzar con dinosaurios, se pueden cruzar con lo que haga falta, y... Eso se llama buena inspiración. Y se llama miedo a la crítica, Eso es que estás inspirado. ¿Tenías al lector en tu mente entonces mientras escribías, claro? En todo momento, el lector en todo momento. Yo, a ver, dentro de mis limitaciones, que las tengo como todo el mundo obviamente, yo, en según qué tipo de cosas, procuro ser muy perfeccionista. En esto procuro ser muy perfeccionista. Entonces, vuelvo a repetir, yo le tenía verdadero pánico al que te dice, esto es una errata histórica, esto es una errata geográfica, esta batalla no sucedió así, no sucedió así. A mí me sería mucho más fácil crear una historia medieval y a partir de ahí pues jugar con la fantasía un poco y tal, pues que es incluso meter unos dragones o meter tal, ¿no? Pero fue mi manera de... Para mí era un lastre, el miedo
al cultureta que te viene y te dice, no, porque la ballesta no tenía la punta de la flecha, no era dentada en tal siglo y no sé qué. No, pues ahora las puntas son como yo quiero y el arco es como quiero yo y nadie me lo va a venir a discutir. Y fue mi manera un poco de librarme de esa presión que yo sentía, ¿no? A la hora de acometer la tarea. Bueno, pues... ¿Cuántas horas le dedicabas al...? Incontables, Fred. ¿Llegaste a desanimarte o...? Muchas veces. Muchas veces yo le decía a Soli, a mi mujer, muchas veces yo le decía, no sé si algún día voy a ser capaz de acabar este libro. Y como iba a decir hace un momento, que al final se me fue el santo al cielo, son 632 páginas, pero ¿qué sucede? Si yo llego a escribir todo lo que yo tenía en la cabeza, ¿Cómo estás ahora? el libro hubiera tenido más de 1000 páginas, hubiera superado a los pilares de la tierra. Entonces, como yo, mi mujer siempre me decía, va a hacer falta un carretillo para llevarlo, va a hacer falta un carretillo para llevarlo. Y yo le decía, gracias por los ánimos y por la... Y bueno, dije yo, pues no me van a quedar más narices que dejar un final abierto y hacer una segunda parte, porque yo veía que yo tenía todavía tanto campo que sacar de aquí, que es que ya me parece excesivo, 632 páginas, ya me parece excesivo. De hecho, no en vano, la editorial, y esto ya es una cosa de entre bambalinas que os voy a desvelar, por el grosor del libro, la editorial a mí no me dejaba poner yo el precio, me obligaba a asumir el precio que ellos tenían que poner por grosor, por paginación. Y como son 632 páginas, la editorial dijo 25,95, y que yo no podía toserles, no podía decirles que no. Pero yo les tosí, yo les dije que no. Yo les dije, me parece un precio excesivo para un autor novel que no conoce a nadie, que vayan a meter 25,95 en un libro. Entonces me dijeron, muy bien, pues usted lo que puede hacer es renunciar a un X% de sus derechos de autor y el libro puede ser rebajado de precio. Entonces yo tenía un 10% de derechos de autor, Un 10 solo. un 10 solo. Y lo bajé a un 9 para que el libro físico, en formato físico, porque también se vende en formato electrónico, obviamente, en estos tiempos que corren, para que el libro bajara de 25,95 a 23,95, yo renuncié a un 1% de derechos de autor y bajé del 10 al 9. Ellos no pierden nada, lo pierdo yo en todo caso. Pero es que ya digo, es que es bastante tochazo. Y si llego a poner todo lo que yo tenía en mente, hubiera sido, no voy a decir el doble de largo, pero un tercio más tranquilamente. Por eso estamos en la secuela ahora mismo. Y entonces mi idea es que, como suele ser habitual en este tipo de sagas, pues que suelen llevar el nombre de la saga y después cada libro lleva su título independiente. Aquí la saga será Las Crónicas de Vulcania, el nombre de la saga completa. Y el primer libro, La Espada de los Druidas. Después habrá Dios mediante, No digas nada. Dios mediante, No digas habrá el Las título. Crónicas de Vulcania, el libro 2, con otro subtítulo diferente, ¿no? Que es en el que se supone que yo estoy trabajando, a pesar de que tengo que reconocer que con todo esto de la promoción y tal y cual, me tomé unos días de relax o unas semanas de relax y llevo sin tocarle a la secuela demasiados días. Pero creo que me vinieron bien también, porque no puedes salir de un libro, estar tan... Fue demasiada caña mental para seguir sin... No sé, te ayuda a cogerlo todo con otra, para mi punto de vista, con otra perspectiva, después más... La cabeza más oxigenada, ¿no? Un poco dedicarte ahora a esto, pues a los temas de promoción, presentación, tal... Y si me pude permitir el lujo de pegarme 3 años para este, pues... qué menos que un par de años para el segundo, al menos. Que espero que no sea tan largo, espero. Pero no lo puedo prometer. Lo bueno de que sea largo es que así nos da tiempo a leerlo, 2 años, ¿no? Sí, bueno, sí. Espero que no tanto. Si tardaras 2 años en leerlo, creo que no sería buena señal. ¿Eh? No. Depende de Pero la bueno. sección. Yo creo que Alberto, con lo que lees, sí que vas a sacar menos. Si engancha, sí. Después os voy a decir otra cosa. Otra pelea que tuve con la editorial también es que me decían que por la colección en la que entraba el libro, porque ellos le llaman colecciones a cada gama, digamos, que tienen, bueno, no sé expresarme en las terminologías de ellos, me metieron una letra feísima para los capítulos, feísima. Yo le dije, yo quiero una letra medieval. Me dijeron, no es posible, porque por la colección tal y como va a ser y tal y cual, pertenece a una colección donde los títulos son así. Y yo me peleé, y la letra ahora es medieval en todos los capítulos, pero fue un decirle, me ponéis con vuestros superiores, con quien haga falta, pero yo no leí en ninguna parte del contrato que yo no pudiera tener una letra
medieval. Y al final dijeron, bueno, venga, te ponemos la letra medieval. Dijeron, debieron decir, tío, ya, solo por coñazo, solo por tío plomo, me pusieron la letra medieval en los inicios y para mi libro ganó muchísimo, porque era una letra súper fea la que había antes. Una letra que casi parecía máquina de escribir. Y oye, le da otra enjundia, ¿no? Al ser así, una época no medieval, pero sí pseudo medieval, en una hipotética historia prehistoria que realmente se supone que nunca sucedió, o vete tú a saber, o a lo mejor estas cosas pasaron de verdad y no lo sabemos, y yo sintonicé ahí una antena con un mundo que descubrí que esto todo pasó de verdad, quién sabe. Bueno, y en definitiva, pues... Ahora bien. Eso mismo. Ahora os toca a vosotros, a los que os interese, pues continuar en el punto donde yo. Bueno, A yo falta quería de decir uno una mejor. cosa. Sí. Que a mí el género este es un género que no me interesa lo más mínimo. Yo si veo un libro de este tipo no lo cogería. Lo leí porque lo escribió él. Y la verdad me enganchó desde el minuto 1. O sea, me lo leí en 3 días el libro. Porque engancha, es un libro que no tiene nada que ver con estos rollazos de Señor de los Anillos que se hacen tan pesados. No, es un libro súper ligero. Uy. Y 3 días estoy dando mi opinión. Pero es que el joven está protestando por criticar al Señor de los Anillos. Ella no lo leyó, vio las películas. Ella vio las películas. Bueno, depende de cómo lo cojas o te cojas, ¿eh? Pues a mí me cogió mal. El que estamos Es en una la librería maravilla. Hobbit. No, es ya. Gracias a esos libros tenemos hoy a este, por ejemplo. Sí, no, pero quiero decir que es un género que a mí no me apasiona. No es un género, Bien. me gusta leer, pero no es un género. Yo si puedo elegir, no me voy a un libro. A ver, yo lo que creo que Vivi quiere decir es que es menos denso que esos libros. Exacto. Eso es lo que creo que ella quiere decir, que es menos Más denso, ágil, que es de más lectura más tal, ágil. sí. Y realmente Yo entendí perfectamente. es lo que decía aquí hace un momento, de que sí, posiblemente os he leído la parte más farragosa. Cuando de verdad empieza la aventura es cuando lo dejé ahí, porque, bueno, ahí entra una parte, justo venía una parte que a mí me gusta muchísimo, pero es que no quise ser pesado, por eso preferí parar y dejarlo a vosotros. ¿Y qué pasó con el ilustrador? ¿Y por qué no lo ilustraste tú? A ver, mucha gente me dijo eso, porque saben que yo dibujo un poco Por y eso te tal. pregunto. Yo sé dibujar de andar por casa, Freddy, pero yo no me considero tan bueno como para... A ver, yo considero que, y creo que la mayoría de los que estáis aquí vais a estar de acuerdo conmigo, el 90%, más allá de recomendaciones que nos haga una persona determinada en la que tengamos nuestra confianza depositada o tal, el 90% de lo que un libro nos hace, nos puede entrar por los ojos o no, es la portada. Es decir, cuando tú no tienes una referencia previa de ese libro, cuando tú no tienes un amigo, un familiar que te lo haya recomendado, tú llegas al Corte Inglés, llegas a no sé dónde, y si coges un libro pues que tenga esta portada, o un libro con un monicreque dibujado por mí, yo personalmente yo me cogería este y no el del monicreque dibujado por mí, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, sí, yo soy capaz de hacer un hombre más o menos proporcionado, musculoso, poner una espada, una melena, como yo me puedo imaginar a mi personaje, pero yo tenía unas exigencias de calidad autoimpuestas que yo buscaba algo más allá. De hecho, alguna gente que está aquí lo sabe, yo contacté con una ilustradora, me mandó unas cuantas ilustraciones, y del hombre con la espada, un dragón delante, tal, y yo vi que aquello a mí no me acaba de convencer y no sabía cómo decírselo a la muchacha tampoco. Entonces, de repente, pues esta que me ha presentado, Viviana, y su marido y sus hijos, empezaron a decirme, y a mí fue como si me tiraran piedras en ese momento, porque empezaron a decirme, ¿pero esto qué es? La ilustración de un cuento infantil, esto parece un cuento para mi hija de 8 años, ¿no? Es que le dragón parecía una claro, salamandra. Un dragoncito aquí. y entonces yo tuve que decirle a la buena muchacha que declinaba sus dibujos cuando la pobre mujer ya me había hecho un montón de acuarelas y de tal y de cual, y aún así pues lo que habíamos acordado que yo le iba a abonar por sus servicios, se lo aboné, pero le dije que no y la quité de agradecimientos y tal, porque no acabó muy contenta conmigo, ni yo con ella, pero bueno, nada, fue un simple
que ella iba por un lado y yo iba por otro y no cuajó la idea. De lo que... Sí, la portada, la editorial esta tiene un banco de imágenes con el que trabaja y a mí me dieron a elegir entre cientos y cientos de imágenes y yo, pues nada, llamándose la espada de los druidas, es que me pareció súper apropiado. Y bueno, Abrimos allí. Abrir ahí la cortina, por favor. yo eché de menos, Sí, ventilamos. lo que eché de menos cuando estaba leyendo era mi botellita de agua que tenía pensado tenerla aquí, se me olvidó Yo te ponerla. la tenía aquí por no interrumpirte. Por no interrumpir, mira. Muchas gracias, Teníamos el agua. muchas gracias porque me hacía falta. Levanta más el brazo, porque si no, no te ve. Quiere preguntar. Ay, perdón, dime. Podemos reconocernos en el camino. ¿Reconocernos como especie, quieres decir? No necesariamente, quizá como sociedad. Si hemos cambiado mucho desde los tiempos de Pange. Podemos reconocernos, yo creo. A ver, yo tengo una teoría. A lo mejor algunos de los que estáis aquí vais a estar de acuerdo y otros no, como es muy lógico por otra parte. Yo creo que desde la civilización romana, cuando Roma era un imperio, por ejemplo, o la Edad Media, hasta hoy, creo que no hemos avanzado demasiado como sociedad. Y me explico. Hoy en día hay lo que se llama lo políticamente correcto, que no existía entonces. Entonces no existía. Entonces le pegabas al esclavo y era como algo... Era mucho menos que dar yo una patada a un can. Es decir, hoy le das una patada a un perro y te metes en un lío. Bueno, de aquella le dabas 7 a un esclavo y era tan normal como ver amanecer, ver salir el sol por la montaña, ¿no? El día siguiente, por la mañana. Pero lo que yo quiero decir es que yo creo que, a ver, está lo políticamente correcto. Y nosotros, la mayoría, procuramos movernos en lo políticamente correcto. Ah, no, es que si le doy una patada a este perro me van a ver mal. Muchas veces no le damos la patada al perro, no porque nos dé pena el perro, sino porque nos damos pena a nosotros y tenemos miedo de lo que va a decir el de al lado, viéndonos cómo le damos la patada al perro. No quiero decir con esto que esté bien darle patadas a los perros. Es un ejemplo. Pero quiero decir que para mi modo de ver el mundo, como sociedad, y dejando de lado lo políticamente correcto, no hemos avanzado prácticamente nada a lo que era la sociedad romana o la sociedad medieval. Creo que somos igual de crueles, somos igual de inhumanos y somos que dejamos mucho que desear como especie. Y todas esas luces y sombras y todas esas virtudes y defectos que puede tener nuestra raza a día de hoy o hace 500 o hace 1000 años, aparece reflejada en el libro. Una cosa que yo he tratado de mostrar en el libro es que las peores razas que hay, a ojos de los, vamos a llamarle humanos, el libro pseudo-humanos, esta raza que yo digo que fue anterior a la nuestra, yo he querido demostrar que ellos encontraban semejantes, humanos como ellos, bondadosos, pero encontraban semejantes que eran verdaderas piltrafas humanas, o sea, eran gente perversa. Y luego otras razas, como los orcos, como razas que de verdad presupones malas, que son caníbales, que son súper atrasados, súper primitivos y súper bestias, pues llegan a encontrar también alguno que es bondadoso. Entonces yo he querido mostrar esa disparidad, ¿no? Esa pluralidad, que es como una manera de decir, con otras palabras, que en todos los sitios hay bueno y malo. Que igual que encuentran personas buenas, encuentran personas malas, y de donde ven al enemigo resulta que hay gente noble también. O sea, gente, no son gente, son otras razas, pero razas, dentro de esas razas, que ya ellos presuponen ya de por sí, ya por prejuicios que traen aprendidos desde niños, que son perversas, encuentran también seres nobles. Como pasa en nuestra sociedad, en la vida actual, y como pasaba, repito, hace 500 o 1000 o 1500 años o 2000 años. Que yo creo que yo soy de la forma de pensar de que gente buena y mala hay en todos los lados, en todas las culturas, en todas las etnias, en todas las religiones. Hay gente buena y mala. Y en todas las corrientes políticas incluso. Después, cada uno es cada uno y cada uno es... Yo soy así cuando me miran, yo soy así cuando no me están viendo. Pues eso todo se ha reflejado en el libro. Perdona, pues que tengo que marchar.
¿Quieres que me dediques el libro? Sí, cómo no. Si puedes. Muchas gracias por venir. Nada, hombre. ¿Qué quieres que te pongas? Te quiero mucho. A ver, ¿qué vas a poner, tío? Lo que quieras tú. Lo que quieras tú, campeón. Vamos a ver. Sí, sí, te entiendo completamente. Tengo una letra un poco de médico, pero tú seguro que la entiendes. Ya la conozco bien. Voy a contar una anécdota justo antes de que se marche este hombre. Este hombre que no creo que le importe que lo diga, es carrista de Citroën. Es de estos carretilleros. Y él me veía a mí en un puesto que tenía yo que conseguía sacarle algo de tiempo a veces. Y le sacaba un poquito de tiempo libre. Y un día él me vio escribiendo en un papel. ¿Y dónde escribía yo? En las etiquetas de las cajas. Yo le arrancaba a las cajas las etiquetas que venían con código de barras y yo, en el tiempo que me sobraba de mi trabajo, yo escribía por detrás. Y entonces él me dijo, no, hombre, no estés escribiendo en etiquetas. Y él iba y traía de las impresoras de los ordenadores todos los papeles que sobraban, así largos, me los traía a mí. Toma, chiño, escribe ahí. Y muchos trozos de esta novela fueron escritos en... Como ríe también. Lo sé. A ti por venir. Cógete el marcapáginas. Hombre, lo que faltaba ahora, que no lo lleve. Bueno, ya hablamos. Sí. Muchas gracias. Pues sí, esta fue una anécdota. ¡Soy el primero! Esa fue una anécdota simpática. Y el hombre se preocupaba siempre de traerme los sobrantes de las... Porque sale el papel de impresora, aquel... Me decía, pero no escribas en etiquetas. Porque me había escrito unas etiquetas así. Y... Bueno, a ver, yo os voy a decir una cosa. Venga. Vale, Marcos, gracias por venir. Voy a llevar otro marcapáginas. Los que quieras, hay de sobra. Ya lo sé. Hay más marcapáginas que libros. De todas formas, tú ya lo habías leído, ¿no? Por PDF. Bueno, espero que lo vuelvas a leer, ahora en papel. Sí, y alguna que me apuntaste tú, señor. Ya sé, pero bueno. Bueno. Hay que leerlo otra vez por un papel. Sí, señor. Pues muchas gracias por venir. Hablamos. Y sigue con la siguiente, ¿eh? Oye, y si vuelvo... No, es que ahora nos dejan pelotas. Oye, y si vuelvo a conseguir un puesto donde le quite tiempo, cosa que dudo tal y como está la fábrica hoy en día, si me ves escribiendo en etiquetas, sigue trayéndome papel de impresora. Siempre se llevan papeles ahí de sobra. Lo que sobra. Ay, no. Bueno, muchas gracias. Hablamos, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Sí, yo le sacaba 20 minutitos al día y me iba para afuera, me sentaba allí a la sombra y con las etiquetas que yo le sacaba las cajas, que no se podía hacer porque eso tienen que referenciar, pero yo de vez en cuando me sacaba las etiquetas y escribía y él me veía, entonces me traía unas cosas de impresora enormes y muchos trozos de la novela fueron escritos en el papel que este hombre me traía, sí. Sí. La inspiración venía por ratos aquí, ¿no? Sí, a ver, yo es que sabes, es un trabajo tan monótono, porque es un trabajo súper monótono, el de Citroën es lo que tiene. Cuando tú ya lo dominas, que es lo que me gusta a mí, en el momento que ya sabes dominar el puesto, pones la cabeza ya en piloto automático, o sea, las manos en piloto automático y la cabeza va por libre. Entonces yo estaba... había veces que se me ocurrían, hay alguna parte cómica en la novela, aunque no es una novela cómica, pero sí tiene alguna parte cómica, con ese humor que nos gusta a ti y a mí, ¿sabes? Ese humor especial que nos gusta a ti y a mí. Y... bueno, con una enana de por medio y tal, pero bueno, no voy a contar más porque no digo enana con defecto de nacimiento, no, de la raza de los enanos. Hay un capítulo muy simpático de una enana y... que no quiero desvelar más. Los pinchos, ¿no? Que sí. Igual hay gente que se quiere ir. Que los pinchos, que ya van. Y estaba trabajando y cuando esas partes cómicas me venían a la cabeza, tú me mirabas en el puesto y me estaba riendo yo solo. De imaginarme cuando la gente se lo estuviera leyendo, la gracia que le iba a hacer. Y yo trabajando y riendo yo solo, es que yo tengo visto en cada...
Bueno, a ver, que me está diciendo Soli que hay que tomar los pinchos. Igual es que dicen que de algo ya se puede tomar nada.
Mira que si no te pongo por los gritos no te hice pegar en la casa del perro cuando te cogía del pie. No, a ver, ¿cómo me pongo en serio? Me gusta que te guste lo que te llevo.